Hola, hola, sí. ¿Qué tal? Hola Madrid. ¿Cómo vamos? Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, es un honor estar aquí, un placer. Esta conferencia se va a centrar en la esencia de lo que en el Instituto de Bionormación hacemos hincapié una y otra vez. La importancia, normalmente cuando una persona viene a nuestra consulta, lo más normal es que nos digan, ¿por qué se me repiten las cosas? ¿Es un karma? ¿Eh? ¿Es la cruz que Dios me ha enviado? Y esa conferencia, esa charla de hoy, lo que pretende es dar respuesta, pero no una respuesta particular, sino una respuesta genérica, pero que pueda servir para todo el mundo. Si podéis ver, la diapositiva es una escalera de caracol y está puesta con toda la intención. Es como que a veces, ¿no tenéis la sensación de que a veces damos la vida como en círculos, que vamos repitiendo una historia y otra historia y otra historia y que parece que no vayamos a ningún sitio? Bueno, pues por eso esa diapositiva que viene a explicar o viene a sintetizar lo que realmente estamos viviendo nosotros. No acabamos de comprender el para qué repetimos historias porque no somos plenamente conscientes de algo que es importante y que muchas veces cuando lo digo a la gente le molesta, y es que estamos en zombilandia. Así de simple. Cuando antes reconozcamos que estamos dormidos, antes despertaremos. Hasta tal punto estamos dormidos que nosotros pensamos que tomamos decisiones plenamente conscientes. Freud ya decía en su época que todas las decisiones que tomamos son plenamente inconscientes y que no tomamos ninguna decisión consciente. Bueno, tampoco voy a ser tan determinista, pero sí que cada vez me estoy acercando más a lo que piensa Freud. Alguien una vez me preguntó, ¿cómo se sabe que nuestra psique está formada en el 95% o el 97% de inconsciente y el 3 o el 5% es consciente? Yo le contesté, no tengo ni idea. Pero si me preguntas a mí qué es lo que yo pienso por la experiencia que tengo a lo largo de todos esos años, yo pienso que el ser humano, si llega al 0,5% de conciencia, ya soy generoso. Somos unos robotitos. Y esa conferencia lo que pretende es despertar, darnos cuenta de que ese programa que se nos va repitiendo en nuestra vida, podemos realmente coger las riendas de nuestra vida y decidir cómo quiero vivir yo mis experiencias. Por eso, la conferencia y el vídeo que habrá al final, que es el vídeo corporativo, que viene a resumir lo que enseñamos, es repetimos, vamos a comprender para poder elegir nuevamente, con plena conciencia. Por lo tanto, ahí empieza el viaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Repites? ¿Caes en las mismas situaciones una y otra vez? Siempre me encuentro con los mismos hombres, con las mismas mujeres. Siempre me encuentro con... Hay casos que me dicen, siempre me encuentro con hombres que son infértiles. Yo quiero tener hijos y me enamoro de hombres que son infértiles. Ya no que no quieren tener hijos, sino que no los pueden tener. Resulta que me encuentro con hombres que son como mi padre. Yo recuerdo el caso de una señora que me decía, no sé qué me pasa, pero siempre me encuentro con hombres que son alcohólicos, que me pegan, me divorcio, me encuentro con otro hombre que es alcohólico y que me maltrata. Y yo le pregunto, ¿cómo es tu padre? Dice, era alcohólico y nos maltrataba. ¿Hasta este punto repetimos las historias? Pues sí. Hoy vamos a trabajar a fondo esto, para que ustedes cuando se vayan a sus casas se sientan un poco más libres. Bueno, un poco no, un poco bastante, o un poco mucho. Bien, ¿quién no me podría añadir hasta más frases a estas? ¿No? Siempre acabo discutiendo por lo mismo. ¿Ok? Hay gente que me dice, yo siempre me enamoro de la misma chica, lo único que cambia es el nombre. O sea, fijaros hasta qué punto vamos hipnóticos. No es casualidad. En el universo no existe la casualidad. Yo no me enamoro o yo no me encuentro con personas de una forma determinada.
Yo doy explicación luego al para qué me encuentro esas cosas. Y damos explicaciones totalmente irracionales. ¿Es la cruz que Dios me ha enviado o es un karma? Y no estamos hablando ni de cruces ni de karmas, porque si hay un Dios o hay alguna inteligencia, no creo que vaya repartiendo cruces. Tomaremos conciencia de algo muy importante. No hay nada de lo que nos ocurre en nuestra vida que no lo hayamos pedido nosotros. Ahora me pueden preguntar, ¿y cuando yo he pedido al pendejo este de mi marido? Bueno, es que acabo de venir de América, ¿eh? O sea, al pendejo ese de mi marido. Yo digo, tu inconsciente, tu hipnosis. Estamos repitiendo experiencias. Claro, la comprensión es, ¿para qué las repito? ¿Como castigo? No. Nadie nos está castigando. Por lo tanto, una de las cosas que enseñamos, y no lo digo yo, sino lo dicen muchos filósofos y grandes pensadores, es que si repetimos las experiencias, no las repetimos para sufrirlas, sino que las repetimos para trascenderlas. Para hacer aquello que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro clan, ciertas personas de nuestro clan no pudieron o no supieron tomar otras decisiones. Por eso, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que yo no repito las experiencias por un mal karma o por una cruz o porque tengo un pecado enorme en la familia. No, señor. Arriba no hay nadie que vaya poniendo cruces que hacemos bien o que hacemos mal. Una de las cosas que realmente siempre me ha iluminado es una frase de un curso de milagros que dice: tú siempre tienes tu justo merecido. Pero este justo merecido no es alguien que reparta castigos. Los castigos ya no los repartimos nosotros. Y hoy vamos a trabajar un punto importante que se llaman las creencias. Las creencias conforman nuestra vida. Por eso, la importancia de las creencias. ¿Hasta qué punto nuestras creencias determinan nuestra forma de, ya no de vivir, sino de percibir el mundo? Yo no veo el mundo como es. Yo siempre lo estoy interpretando. Es más, yo no veo el mundo como es. Lo veo como yo soy. Y mi forma de ver y de interpretar el mundo tiene que ver con mi estado mental. Con mi estado mental. Y no solamente eso, sino que mis juicios hablan más de mí, de la persona que estoy haciendo el juicio. Por lo tanto, la propuesta que estamos haciendo hoy aquí es muy simple. Es una inversión de pensamiento. Y la inversión de pensamiento consiste en lo siguiente. Yo sé que no veo. Yo no veo. Yo solamente estoy interpretando lo que estoy viendo. Y esa interpretación tiene que ver, sí o sí, con mis creencias. Por eso, antes de meterme en las creencias, vamos a hablar de los conceptos. Krishnamurti dice que todo conocimiento corrompe, que nuestros pensamientos y nuestros conceptos nos mantienen esclavizados. Por ejemplo, yo podía preguntarles, ¿creen en Dios? Puedo preguntarle eso. Y quizás muchos levanten la mano y otros no la levanten. Hombre, Sergio, ¿qué tal? Tú siempre que delante, ¿eh? Sergio, ¿crees en Dios? Creo en... Él ha dado un concepto. Yo pregunto, ¿creo en Dios? Nadie me puede contestar. ¿Por qué no me pueden contestar? Porque primero tenemos que saber qué concepto tenemos de la palabra Dios. Y no todo el mundo tiene el mismo concepto de la palabra Dios. Por tanto, la gente no me puede contestar sí o no. ¿Me siguen lo que quiero decir? Es así. Otro concepto, la lealtad. ¿Qué debemos de entender por lealtad? Cada uno tiene su concepto de lealtad. Y ese concepto además también depende de mi cultura, de donde yo he sido educado. Podríamos preguntar el concepto de justicia.
¿Qué entendemos por justicia? Y hasta podíamos preguntar por el concepto de democracia. Por lo tanto, utilizamos muchas palabras, todo el mundo utiliza unas palabras, pero no todo el mundo las vive y las interpreta de la misma manera. Por lo tanto, hasta este punto es así que cualquier creencia está sustentada por conceptos. Decir yo creo en Dios no estás diciendo nada. Porque como yo vengo de Júpiter, la primera pregunta que tenía que hacerte es ¿qué es para ti Dios? Yo tengo que saber lo que es. ¿Qué debo de entender yo cuando tú me dices Dios? ¿O qué debemos de entender por democracia? Y aquí habría mucho que hablar. Además, ya lo saben todos ustedes, que la ley es igual para todo el mundo. Pero primero hay que dejar claro quién es todo el mundo. No, si se pueden reír, está prohibido. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí está la importancia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cuestionarnos son los conceptos. Cuando tenemos claro, por eso cuando envían una emoción, cuando preguntamos, la gente se incomoda, porque siempre decimos, ¿qué me quieres decir con eso? Porque estamos acostumbrados a hablar en conceptos, en simbolismos. Y esos, obviamente, para mí determinan unas creencias, pero para otras personas no. Una de las cosas que tenemos que dejar muy claro es lo siguiente. Y eso ya no lo dice Bruce Lipton, sino que lo dice la ciencia. No son nuestras hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo, ni nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y, por lo tanto, nuestra vida. Y todo tiene que ver con algo muy importante. Cómo yo percibo el mundo. Miren, para que vean lo sencillo que es esto, como acabo de decir, yo acabo de llegar de América. Y he ido al hotel y me han dado la llave. Para que vean hasta qué punto determina mi experiencia de dónde vengo, que yo he interpretado el papel que me han dado con la llave de la habitación, miro y digo, tengo la habitación 12107. Y me dice el señor, no, esto es la fecha. Claro, digo, es que 12.107 me parece muy raro. Pero, ¿qué he visto yo? Yo vengo de unos hoteles donde estaba en el piso 20 o estaba en el piso 16. Por lo tanto, que me diesen la habitación 12 me parecía lo más normal. Allí había un número, 3, no digo el otro número, 3 y algo, eran 300. Pero eso para mí eso no era la habitación. ¿Entienden? Eso fue automático. Yo no lo estaba pensando. Fue automático. Yo cogí el papel, me lo miré, habitación piso 12, 107. Porque vengo de un mundo donde los hoteles, el piso 26, el piso 19, claro, entonces para mí que me diesen el piso 12 me parecía lo más normal del mundo. Esa era mi experiencia. Y eso estaba determinando mi percepción. Yo estaba viendo ese mundo y estaba interpretándolo. Que hasta los que estaban allí se han sonreído. Y a mí me parecía lo más normal. Habitación 12, piso 12, habitación 107. En una planta de 107 habitaciones tiene que ser una buena planta. Pero bueno, pero eso no lo piensas. Por eso nuestras percepciones y nuestras creencias no son racionales. Son, sobre todo, algo muy importante. Y quédense con esa palabra. Son adaptativas. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esa palabra. Adaptativas. Cuando yo voy a un sitio, yo me tengo que adaptar. Yo no puedo ir, y gracias a todo lo que estoy viajando, yo no puedo ir por el mundo aplicando mis experiencias de donde yo vivo. Porque nadie me va a entender. Y me puede pasar algo. Me puedo hacer hasta daño. Una de las cosas que he aprendido con todo eso es que
a medida que yo he ido haciendo eso, me he dado cuenta de que tenía que adaptarme. Por lo tanto, si tenía que adaptarme, tenía que dejar mis creencias y mi forma de ver y entender el mundo. Y eso ha sido una de las cosas más saludables que he hecho yo y que puedo agradecer lo que da el viaje. No solamente eso, sino que ha cambiado mis creencias sobre cómo, con mi identidad. ¿Entienden? Por ejemplo, yo tengo un pasaporte español, pero cuando me preguntan, que me entrevistan por ahí, dice, ¿y usted de dónde es? Yo siempre contesto lo mismo, yo soy ciudadana del mundo. Digo, ahora estoy en Colombia y me siento colombiano, porque procuro pensar como un colombiano. Cuando estoy en México me siento mexicano y procuro pensar como un mexicano. Y cuando estoy en Chile, como un chileno. Y cuando estoy en Argentina, como un argentino. Y si estoy en Uruguay, bueno, como un uruguayo. Como me dijo un uruguano, yo ya. ¿Yo ya qué? ¿Eso qué quiere decir? Ah, yo ya. Yo ya. Pero yo los entiendo. Y eso se consigue cuando realmente entras en un mundo y tú sabes que si quieres conocer el mundo donde entras, tienes que dejar tu mundo. Y mi pregunta es, ¿cuánta gente hace esa gimnasia mental? ¿Cuánta gente va por el mundo con sus historias y va haciendo juicios y criticando lo que ve? Creyendo encima que lo que ve es verdad. ¿Vamos bien? ¿Vamos calentando la cosa? ¿Ok? ¿Va quedando claro, familia? ¿Ok? Se trata de eso, ¿eh? Pero no es tan complicado, ¿eh? Por lo tanto, nuestras creencias no se basan en un sistema lógico de pensamiento. Su función no es coincidir con la realidad. Su función es adaptarse al entorno. ¿Ok? Es realmente importante adaptarse al entorno. Es un ejercicio que tenemos que hacer. ¿Sí? De hecho, las creencias son introyectadas desde nuestra más tierna infancia. Por ejemplo, voy a poner diferentes creencias de diferentes países. Yo ya pido disculpas, voy a ser un poco simplista, ¿eh? No se trata de ser muy preciso. Pero, por ejemplo, si estoy en Uruguay, yo sé que el Uruguay, por ejemplo, a su país le llaman paisito. ¿Por qué le llaman paisito? Bueno, porque tiene dos monstruos uno al lado del otro. ¿Eh? Tienen Brasil por arriba y Argentina por abajo. Y encima el río Mar de Plata tiene 200 kilómetros de ancho. ¿Entienden? O sea, ¿entienden lo que estoy diciendo? 200 kilómetros de ancho. ¿Ok? Se dice pronto. Cuando vas con el avión, tardas más o menos como media hora, 3/4 de hora para atravesar el río. En avión. ¿Ok? Por lo tanto, ante esa inmensidad, Uruguay son pequeñitos para ellos. Pero eso, lejos de amedrentarlos, les ha hecho muy fuertes. Por ejemplo, Uruguay, hay 3 millones de personas y unos 15 millones de vacas. Más o menos. No se acaban de poner de acuerdo, todavía. Sí, 12, 13, 15, pero es igual. Hay muchas más vacas que uruguayos. ¿Ok? Pero ellos, de esa pequeñez, hacen su fuerza. Por ejemplo, su selección de fútbol, ahora que estamos en el Mundial. ¿Ok? Y tienen, en Montevideo hay un estadio donde juegan 5 equipos. ¿Se imaginan esto? En el Santiago Bernabéu, que juegas en 5 equipos. Pero claro, Montevideo tiene 1,5 millones de personas solamente. Y fíjense qué selección tienen. ¿Estamos? Esto conforma, sobre todo ellos tienen otra creencia muy importante. Ellos creen que todo lo tienen que conseguir con sacrificio. Es algo es así. Y tienen otra. Voy a una conferencia y me dicen, perdone, señor Corbera, pero
los uruguayos siempre llegamos tarde. Siempre me lo dice. Y siempre empezamos un cuarto de la tarde. Pero yo siempre les hago la siguiente pregunta. ¿Y los uruguayos que hay aquí no son uruguayos? Porque esos están aquí. A mí me gusta siempre meter a la gente en contradicción. Si vamos en México, por ejemplo, tienen una creencia muy importante que domina sus vidas y que gracias a la película Coco pude comprenderlos. Es la familia es lo primero. Pero claro, la familia es lo primero, eso coarta la libertad y los derechos de cada miembro de la familia. ¿Han visto la película Coco? La recomiendo para comprender sobre todo al pueblo mexicano. Por ejemplo, al mexicano no se le puede decir una cosa una vez. No te lo va a hacer. Tienes que insistir 3 o 4 veces. Claro, si tú piensas como un europeo, tú piensas, ¿serán burros los mexicanos? No. Y cuando los insistes otras veces que para ellos es normal y no es mal educado ni muchísimo menos, por lo tanto como que es normal, por lo tanto hay que insistir. ¿Ok? Si hablamos en Argentina, Argentina es un país de oportunidades que se ha convertido en país de oportunistas. Y no lo digo yo. Estaba en una periodista que me entrevistaba y dije, ¿usted cómo ve? Digo, mire, en el inconsciente colectivo de Argentina, Argentina en su inconsciente colectivo fue una tierra de oportunidades. Y me contestó la periodista, y ahora está lleno de oportunistas. ¿Ok? También creen mucho en el tema social, Creen más en los derechos que en los deberes. Hasta tal punto es así que cada argentino mantiene a 2. Es así. En Chile son profesionales donde los haya, desconfiados y acostumbrados a pagar a plazos. Por lo tanto, si quieres vender algo en Chile, no te lo van a comprar en efectivo. Es que ni se les pasa por la cabeza. Por lo tanto, fíjense bien todo lo que les estoy explicando. Si yo me quiero comunicar con alguien, tengo que renunciar a mis verdades y a mis creencias. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Yo no entro en ningún juicio, sino como yo cuando llego a un sitio pregunto mucho. Estoy en Colombia. Bueno, en Colombia, allí tienen un inconsciente colectivo, sobre todo en Medellín, que es lo que más conozco. Allí tienen un inconsciente colectivo, pues, que ya saben ustedes, de los narcotraficantes. Allí en Colombia son súper educados. La educación es algo muy extrema. ¿Hay algún colombiano por aquí? Enseguida te dicen, sí señor. Te dicen para todo, como la mili. ¿Me podría usted traer? ¿Dónde podía encontrar eso? Sí señor. En clase, sí señor. Digo, bueno, si es una mujer me dicen sí señor. Con gusto. Le das las gracias. Ay, muchas gracias, con gusto. Por lo tanto, cada pueblo tiene sus costumbres y tiene sus creencias. ¿Ok? Va quedando claro eso. Por lo tanto, fijaros hasta qué punto esto es importante. Yo no sé si han visto una película que recomiendo. Tiene que ver sobre una niña africana de Uganda que es una gran jugadora de ajedrez. ¿No lo han visto? En Kagwe se llama la película Kagwe, la jugadora de Kagwe, algo así. Es un barrio que está en Uganda. Es una película que está en Netflix y, bueno, vive en la más absoluta miseria, ¿no? Y una de las creencias que tiene introyectada, que ha aprendido de sus padres, es que ellos nunca podrán salir del gueto. ¿Entienden eso? O sea, ahora yo les hago una pequeña reflexión a todos. ¿Cuántas personas, cuando eran jóvenes, les han dicho, esto no es para ti? Esto es difícil. No, sí señora, usted y yo solamente estoy haciendo son preguntas retóricas, no espero que usted me conteste ni nadie. Estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Estoy hablando con ustedes, pero conmigo mismo. ¿Qué no nos han dicho? El dinero no se coge de los árboles. ¿O qué te piensas, que el dinero tal? ¿Era así? Bueno, ahora me viene un chiste.
Claro, ahora estoy hablando de una época, claro, yo tengo una edad ya, ¿eh? Yo estoy hablando de una época en que había mucho emigrante que venía del sur de España, ¿no? Y voy a tener en aquella época pues 14, 15 años y había un chiste que todo el mundo nos reíamos, ¿no? Y era un andaluz que iba a Barcelona, a Cataluña a trabajar, porque en su pueblo le decían, chico, allí en Cataluña el dinero se recoge a patadas. A patadas. Y yo, tío, pues para allá me voy. Entonces llega a la estación de Francia y se encuentra un billete de 100 pesetas de antaño y dice, ya empezaré mañana. Bien. No sé por qué me han venido los chistes a la memoria, porque yo tengo más de 64 años, pero lo he visto ahora mismo, ¿no? O sea, fíjense cómo aquello que nos dicen, quédense con eso, aquello que nos dicen determina nuestro comportamiento. ¿Ok? ¿Y cuántas cosas nos han dicho de no sé qué y de no sé cuántos? ¿Cuántas barbaridades se llegan a decir hoy en día? De cosas que no son verdad, pero que la gente se lo cree porque lo dicen en televisión, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ok? Suposición, solamente un ejemplo. Y claro, eso obviamente determina mi percepción y por lo tanto va a determinar mi comportamiento. ¿Sí? Muy bien, ¿va quedando claro esto? ¿Sí? Lo que estaba explicando sobre la chica de África, ella, estuvo a punto de ganar en unas Olimpiadas y no lo pudo hacer porque su creencia era, este no es mi lugar. ¿Me siguen? Quédense con eso también ustedes. Este no es mi lugar. O como decía un compañero de ella, ¿cómo podemos ganar a estos chicos que van a esta escuela, que todos van trajeados, King's School, la escuela de la reina? ¿Cómo podemos ganar? Y el tutor siempre les decía, tú perteneces a este sitio. Luego venía el gran problema. Ella era muy buena, viajaba por el mundo y claro, veía un mundo que no era el suyo. Y cuando llegaba a su mundo, tuvo un choque. ¿Estamos? Y eso es muy importante. Por eso nuestras creencias tienen que ser muy, muy flexibles. Y a partir de ese momento yo les invito a ir al gimnasio de la mente. El gimnasio de la mente es muy simple. Bueno, tiene básicamente 3 máquinas. Una máquina es cuestiones de tus valores. Cuestiones de tus valores. Obviamente, si tú te cuestionas tus valores, automáticamente vas a cuestionarte tus creencias. Por lo tanto, cuestiones de tus valores, cuestiones de tus creencias y sobre todo, cuestiónate a ti mismo. Esta es la máquina más importante. ¿Cuánta gente está dispuesta a matar, si hace falta, por defender sus creencias? Hay una película que se llama El caso de Cristo. El libro Caso de Cristo. ¿Ok? Es una película que vi hace poco. Él es ateo. Pero para ser ateo tienes que tener unas creencias. ¿Estamos de acuerdo? Es más, durante la película, su mujer, pues, tiene una revelación y siente que hay algo más. En ese caso llamaremos Jesús, pero igual puede ser Jesús, Buda o lo que sea, que hay algo más, ¿no? Y entonces el marido se cabrea como una mona, que le ha picado una avispa, igual, ¿eh? Entonces, fijaros bien, cuando veáis una persona, cuando vean ustedes una persona que se opone vehementemente a sus creencias, el problema no lo tienen ustedes, el problema lo tiene él. Eso se llama proyección. ¿Estamos? Y entonces él es un gran periodista y quiere demostrar, sí o sí, que Jesús no resucitó.
¿ok? Y se pone enfermo. Bueno, casi le cuesta el matrimonio, porque no aceptaba a la otra persona. Y al final un amigo que también era ateo le dijo, oye, ¿tú no te das cuenta de que se necesita fe para creer y también la misma fe para no creer? Un curso de milagros dice que todos tenemos la misma fe. Algunos ponemos la fe en lo que no es nada y otros en lo que ponemos la fe en lo que es algo. Al final, toda creencia necesita un acto de fe. Por eso, ya saben ustedes que me inspiro siempre en un curso de milagros, por eso un curso de milagros dice, el día que dejes de creer, me verás. Quedaros con esa frase. Nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros no vemos el mundo como es porque nuestro mundo está mediatizado por nuestras creencias. Hasta tal punto que no se lo pueden ni tan siquiera imaginar. Ya les he explicado el ejemplo del hotel, qué simple que es. Además, nosotros vemos a través de creaciones mentales que os explicaré más adelante cómo funciona eso. Por lo tanto, toda acción está asociada a una creencia. Por ejemplo, la creencia sobre el dinero. Un tema importante, ¿no? ¿Sí? Bueno, es importante porque le damos relevancia. ¿Sí? Bien. La creencia que tiene sobre el dinero un judío o la creencia que tiene sobre el dinero un cristiano. ¿La saben cuál es la creencia que tienen? El del cristiano supongo que lo saben, ¿no? Yo se lo puedo repetir. Pasará antes un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Coño. Yo siempre digo que la iglesia es tan rica por eso, ¿no? Porque claro, yo soy rico, 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 cuando me voy a morir solo entrego la iglesia y entro al cielo pobre, claro. Pero, ¿qué dicen los judíos? El judío, para honrar a Dios, tienen que ganar dinero. Por lo tanto, para un judío, ganar dinero es honrar a Dios. Porque para los judíos, Dios es abundancia. ¿Qué proyectamos nosotros? Un chiste mexicano. ¿Cuál es? Un chiste. Está preparado, ¿eh? Me dice el taxista, a ver si sabes cuál es el día más importante de un judío. Y le digo, no sé. Pues tendría que saberlo. Y dice, el 1 de enero, primero dinero, primero dinero, primero dinero, primero dinero. Este es el día más importante, chiste mexicano. Y me empezó a soltar una de judíos. Y yo, claro, yo estaba observando. Yo, gracias a mis viajes, he desarrollado la capacidad de observación. Observo, y observar sin juicio es maravilloso. Y pensaba, mira este hombre, cómo está realmente machacando a una cultura, proyectando sus creencias. Por ejemplo, todos los catalanes son agarrados. Bien, es otra creencia. ¿Por qué será esto? Yo recuerdo cuando hice la miel en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, ¿ok? En la academia militar, que fui suboficial en aquellos años. Y nos juntamos en un apartamento, en un piso, y éramos 2 catalanes, eso parece un chiste, pero no lo es. Habían 2 vascos, 2 madrileños y 2 catalanes. Y nos llevábamos de puta madre. Y solamente llegamos al sitio donde íbamos a estar 3 meses allí. Los 2 catalanes fuimos al unísono, ¿eh? O sea, dijimos, bueno, vamos a ver. A ver, chicos, esto nos va a costar cada mes de alquiler eso.
tener la nevera con 4 cervezas y tal, esto. Y tal, esto. Por lo tanto, dame, dame, dame y dame. Así. Así, solamente entrar. Aún veo la cara de los madrileños. Y hay un madrileño que me dice, bueno, no voy a decir el taco. El taco no lo voy a decir. Me dijo, pip. Y yo que me pensaba que los catalanes erais agarrados. Y me estoy dando cuenta de que sois muy buenos administradores. Y digo, experiencia. Entonces él me dijo, ¿y sabes qué te digo? Que voy a estar esos 3 meses tranquilo. Y yo digo, garantizado. Y además, te voy a pasar cada final de mes las cuentas en lo que hemos gastado. Me dice, coño, los catalanes no sois tan agarrados. Digo, todo depende cómo se mire. No sé si me estoy explicando. Al final, siempre nuestras percepciones están determinadas por nuestras creencias. Y creemos. Además, todas las creencias tendemos. Nosotros cuando vamos a un sitio, pretendemos que lo que estamos viendo cuadre y reencuadre como lo que nosotros creemos que debe de ser lo que estoy viendo. Y eso es patético. Porque te pierdes las cosas. Te pierdes la salsa de la vida. Quiero que entiendan, estoy dedicando la mayor parte de la conferencia a esa parte. Por no decir casi la mitad. Porque para mí es clave. Y yo espero y siento que ustedes ya me están siguiendo, ¿verdad que sí? Cada uno está dándole sus historias. Esto es muy importante, porque eso da una cantidad de malos entendidos, da una cantidad de malos rollos. Y además la gente, es que cuando miramos las cosas, decimos, ¿ves cómo tengo razón? El otro dice, ¿ves cómo también la tengo yo? Y sin darnos cuenta de que realmente estamos proyectando constantemente nuestra forma de ver y entender el mundo y además como explicaremos más adelante, vamos a buscar argumentos para que esos argumentos ratifiquen aquello que yo creo. Y si lo que encuentro no cuadran con lo que yo creo, los aparto. Somos así de inteligentes. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, repito, mi forma de ver y de percibir el mundo, por lo tanto, mis creencias van a determinar lo que yo voy a vivir. Mis experiencias. No se pueden imaginar hasta qué punto. Y por eso mucha gente viaja y no se entera de nada. De nada. ¿Por qué no hacen ese pequeño ejercicio? Que es ir al gimnasio mental y decirte, voy a saber cómo piensa ese pueblo. Voy a conocer ese pueblo. Y para conocer a un pueblo o para conocer a alguien, tienes que apartar todas tus creencias. Porque si no, no vas a ver. Es imposible verlo. Totalmente imposible. Alguien dijo que si queremos entender un pueblo, tenemos que hablar su idioma. Porque con nuestro idioma conformamos nuestras imágenes y por lo tanto conformamos nuestras creencias. Es así de simple. No es lo mismo decir sin vergüenza que poca vergonya. No es lo mismo. Si no, digan poca vergonya. Poca vergonya. Sientan la palabra poca vergonya o sin vergüenza. Sin es sin. Y poca es una mica. Un poquito. Ya no estamos diciendo lo mismo. Puede parecerles una tontería, pero no lo es. Se llama programación neurolingüística. Por lo tanto, si como hablamos, estamos creando conexiones neurológicas. Por lo tanto, tenemos una percepción diferente de la realidad. Dos pueblos que hablan dos idiomas diferentes nunca pueden percibir la misma realidad. Nunca. ¿Ventaja que tenemos los catalanes? Somos bilingües.
pero bilingües de nacimiento. Hablamos dos idiomas que a veces no nos damos ni cuenta de qué idioma estamos hablando. Yo recuerdo un día que salimos del cine y mi mujer me dice, oye, cariño, es un catalán, me lo dijo, por eso, me dijo, oye, cariño, ¿la película era en castellano o en catalán? Digo, hostia, ahora me haces pensar. Que tuvimos que pensarlo. Tuvimos que pensarlo. ¿Estamos? Y no sé si se han visto alguna vez un catalán o dos catalanes, que uno habla español y otro habla... y se entienden, ¿verdad que sí? Pues bien, solamente para que vean hasta qué punto... por eso si tú vayas... Es que en Hispanoamérica todo el mundo habla español. Tú puedes estar en Colombia y te dice, ¿tomamos un tinto? ¿Y ustedes qué entienden? ¿Tomar un? Pues no, señor, es un café. Por eso hay que saber. Claro, tomamos un tinto. Yo cuando me dijeron tomamos un tinto, digo, ¿ahora? Era por la mañana. Digo, un tinto por la mañana no me lo tomo. Dice, bueno, claro, usted es español. Un café. Pues un café. Bueno, y todos esos pequeños detalles son muy importantes. Ya sé que soy redundante y que estoy dándole vueltas a lo mismo, pero quiero que tomen plena conciencia de eso. Quiero que se den cuenta hasta qué punto han reestructurado y han creado nuestra forma de ver el mundo. Y lo que les quiero hacer entender es que ustedes no están viendo el mundo porque nos han jodido la vida. ¿Cómo? Nos han introyectado ideas. En una edad tan temprana, que es cuando somos pequeños, que estamos en una especie de trance hipnótico y todo lo que nos dicen nuestros padres es verdad y por eso es tan difícil deshacer esas creencias. ¿Estamos? ¿Ok? No es lo mismo, me explicaba la doctora Natalia, que también están haciendo una especie de fundación donde se llama NAVE, que tiene que ver con los robots, me dicen, no es lo mismo que un niño de 3 años, cuando se levanta cada día por la mañana, abre la ventana y ve una pared delante, que un niño cuando abre la ventana y ve un espacio abierto. No es lo mismo. Fijaros la importancia que tiene todo eso. Si yo veo una pared delante, yo estoy viendo límites. Si yo desde pequeño veo un espacio abierto, mi límite es el infinito. Y eso conforma también mi forma de ver y entender la vida. Y otra cosa muy importante, nuestras creencias siempre nos impelen, nos empujan a hacer... Detrás de nuestras creencias, detrás de nuestras acciones, siempre hay una intención. Y esa intención tiene que ver con esas creencias y con valores. Los valores, por ejemplo, los valores de mi identidad, mis objetivos en la vida, etcétera, con lo que yo me identifico. ¿Estamos? ¿Cuánta gente se identifica con, por ejemplo, en ser español, pero no todo el mundo se identifica ser español de la misma manera? Por ejemplo. O, por ejemplo, lo que hablaba de las creencias, como puede ser, yo he ido cambiando las creencias y me digo, yo soy ciudadano en el mundo, pero ahora tengo una creencia que no tenía hace tiempo, que gracias a los viajes me he dado cuenta de que, para mí, mi forma de ver, y después de ver a los hombres y a las mujeres, estoy percibiendo, estoy sintiendo que quien tiene que cambiar el mundo, quien puede cambiar el mundo son las mujeres. ¿Y cómo viven las mujeres, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica? Son personas de segunda categoría en muchos lugares. Por ejemplo, el hecho de que de pequeñas se les enseñen que tienen que tener un tipo de cuerpo, por ejemplo, en Colombia, esto es una agresión contra la mujer. Que tenga que cambiar su cuerpo. Lo tienen tan inculcado que cuando yo le digo, como que se molestan. Y digo, no se molesten. Ustedes están haciendo algo que no es normal. No es normal porque la cirugía plástica está muy bien, faltaría más. Pero ustedes lo están llevando a unos extremos. Por lo tanto, esto habla de ustedes, de su gran desvalorización.
¿Me siguen, verdad que sí? Claro, yo les estoy hablando de todas esas cosas y les digo a las personas, se lo digo clarísimamente, se lo digo a ellos. Digo, tenés en cuenta. Es un presupuesto todo eso, ¿eh? Y grande además. Por eso, Robert Dill nos decía, las creencias funcionan a un nivel diferente que la realidad concreta y sirven para guiar e interpretar nuestras percepciones de la realidad, generalmente conectándolas con nuestros criterios o sistemas de valores. Las creencias son difíciles de cambiar utilizando las normas típicas de pensamiento lógico y racional. Una creencia no se puede cambiar. O sea, nadie puede cambiar una creencia que me diga, voy a cambiar una creencia. No, no la vas a cambiar. Para poder cambiar la creencia, para poder realmente transformar una creencia, necesitas otra percepción, necesitas otra experiencia. ¿Ok? Sí. No me adelanto. Conformación de nuestro mapa mental. Todas nuestras creencias y nuestros pensamientos, nuestros valores conforman una forma de ver y de sustentar el mundo que estamos viendo, ¿no? Y además, como decía antes, todo lo que hablamos, además siempre buscamos personas que piensen de la misma manera que yo. ¿Para qué lo hacemos? Pues para reforzar nuestras creencias, así de simple. Aquello que Dios los cría y ellos se juntan aquí funciona a la perfección. Las personas nos movemos por nuestros mapas mentales. Y es terrible, porque cuando vamos, a veces vamos, solamente nos movemos, por ejemplo, en España, ¿no? España ya es un país bastante ecléptico. O sea, si te vas a Galicia, o te vas a Andalucía, o te vas a Cataluña, o te vas al País Vasco, o te vas a la meseta, parece que estés en planetas diferentes, ¿no? ¿Ok? ¿Eh? Pero, y con sus creencias y hasta con sus sistemas de valores diferentes. Que se mueve por aquí, hay una sombra. Bueno, al final, uno viaja por este país y dice, la butifarra de mi pueblo es mejor. O mi Virgen hace más milagros. ¿Me siguen? Y vamos viendo y no nos enteramos de nada, porque vamos con nuestro mapa mental. Y además, los gallegos son muy sucios. Y yo voy. ¿Has visto que son sucios? ¿Has visto? Solamente veo suciedad. Bueno, me lo acabo de inventar, eso. ¿Ok? O los madrileños son muy chulos. Y vas buscando madrileños chulos. Para confirmar tus creencias. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Y lo hacemos, lo triste es que lo hacemos inconscientemente. Yo lo estoy diciendo consciente, nada más. Es mi trabajo. Lo triste es que lo hacemos inconscientemente. Y luego le preguntas a uno, ¿y qué tal por España? Como en casa no hay nada. A ver, hasta los elefantes se quieren morir en casa. O sea, eso lo podemos entender. Cuando uno se encuentra mal quiere estar en casa. Eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos introyectado también. Podemos ver cosas extraordinarias, pero como en casa no hay nada. Y ciertamente es así. Nos hemos criado allí, en un ambiente, aunque nuestra casa sea en medio del desierto. Aunque estemos en un palacio. Esos niños del ajedrez van a un college y allí les ponen en un cuarto y en unas camas, unos colchones así. A ver si saben dónde duermen. En el suelo. No pueden dormir en otro sitio. Y todos amontonados, chicos con chicas. Así es como duermen. Y claro, llegas allí. Es lo que han vivido. No saben dormir en una cama. ¿Cuántas veces no hemos sabido dormir en una cama y ahora es una metáfora? Piénsenlo. Muy bien. Nada, yo estoy aquí para hacer un poco de gimnasia. Seguimos. Por eso Lisa Feldman dice, el fenómeno que experimentamos, lo que creemos, es inevitable a causa de nuestras conexiones neuronales. A todos nos gustan las cosas que respaldan nuestras creencias. El realismo afectivo hace que sigamos creyendo algo, aunque las pruebas lo pongan en tela de juicio. Voy a hacer un paréntesis.
Por eso tienen tanto éxito los programas basura. ¿Ok? No es por ignorancia o por malevolencia, es simplemente una cuestión de funcionamiento del cerebro. Todo lo que creemos y todo lo que vemos está teñido por la acción del cerebro para equilibrar nuestras predicciones. Por lo tanto, Lisa Feldman dice que nosotros tenemos unos modelos de ver el mundo y por lo tanto cuando vamos a un sitio ya estamos proyectando lo que vamos a ver. ¿Ok? Estamos mi mujer y yo en el bosque. Fuimos a hacer una excursión. Es época de setas. Allí, en Cataluña, tenemos muchas aficiones, no sé si lo saben. Supongo que tus hijos que también, pero allí es una exageración. Además, yo eso lo he vivido desde a ver si me dieran qué edad. Y las sé ver, bueno, yo veo setas hasta que no están allí. Las veo. ¿Ok? Dice, ¿cómo las ves? Dice, mi mujer me dice a veces, ¿cómo las ves las setas? Digo, ¿las sé ver? Porque cuando yo busco la seta, no estoy mirando la seta. Tengo una imagen cómo verla y además tengo muchas imágenes de cómo pueden estar escondidas las setas. Las he visto bajo arbustos. Si veo un bosque, ya sé cómo encontrar las setas. Si solamente son arbustos, sé cómo buscarlas. Y si solamente hay piedras, también sé cómo buscarlas. ¿Me siguen? Tengo ese mapa en mi mente. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, yo no busco algo. Yo estoy proyectando. Hago predicciones. Bien. Y mi mujer dice, oye, es una buena época. Hay muchas setas, pero no hemos encontrado ninguna. Digo, es verdad. No veo ninguna. Y mi mujer me dice, y es raro en ti que no las veas. Y en esas que vemos una seta, y yo le doy una patada. Dice, ¿qué hay una? Digo, pero esta no es. Pum, le doy una patada. Y al girarse, me doy cuenta que sí es. Es, pero de aquí no es. Y me quedé parado y digo, pero si esto es... Allí le llamamos rovelló. Si eso es un rovelló. Y miramos y levantamos la vista y vimos centenares. Las estábamos pisando. Por eso es tan importante tomar conciencia de que solamente podemos ver aquello que queremos ver y no podemos ver otra cosa que aquello que queremos ver. Por eso siempre encontramos lo que buscamos. El problema no es que encontremos lo que buscamos. El problema es que me creo que aquello es así. Estamos ciegos. ¿Han visto que va subiendo intensidad la conferencia? Espera, no me he puesto duro todavía. ¿Ok? ¿Van viendo? ¿Van siguiendo lo que les estoy explicando? Esto es así. Por lo tanto, lo único que pretendo hoy, con toda humildad, es que cuando salgan de esa puerta, por esa puerta, y vean el mundo, dense cuenta de que cuando ven a alguien, hacen 50.000 juicios por segundo. Y eso produce una reacción física. Y no sabes por qué te encuentras mal. Porque no sabemos mirar, sino es juzgando. Y lo hacemos constantemente, sin ser conscientes. Nuestras mentes son instrumentos muy sofisticados de busca y encontrarás. Estamos diseñados para concentrarnos en lo que sea que estemos buscando. Bien, yo me acuerdo que cuando mi mujer se quedó embarazada, solamente hacía que ver mujeres preñadas. Digo, coño, ¿están todas preñadas las mujeres? ¿Usted o qué? O te compras una camiseta y dices, esta es la única que hay. Y cuando sales ves 25. O te compras un coche que piensas que no hay muy pocos coches y cuando te has comprado una marca de coches resulta que hay muchos más coches como tuyo. ¿Sí? Pero antes no los veías. Y de repente como si aparecieran. ¿Me sigues? Dice, si buscamos el color rojo en el mundo, lo encontraremos por todas partes. Quizás solo un poco al principio, pero cuanto más tiempo mantengamos buscando el rojo, antes de darnos cuenta lo veremos todo de ese mismo color. Yo, por ejemplo, soy muy friki. Tengo que friki, supongo que sí. En América tengo que explicarlo. Bueno, soy muy aficionado a las plantas. Claro, yo cuando llego a Medellín, es que mi mujer me dice, hombre, no hay para tanto.
Medellín tiene una temperatura media del año entre 19 y 27 grados. Todo el año. La temperatura mínima un día que se despista el tiempo, 15 grados o 32. Las plantas crecen por alrededor de las carreteras. Hay plantas por todos lados. Y yo estoy en Medellín y veo... Yo veo Medellín y los demás no ven Medellín como yo. Eso ya me di cuenta. ¿Ok? Estoy viendo yo y veo flores, tal. Voy con una persona en el coche. Digo, ¿qué estás mirando? Digo, estoy mirando ese bosque de bambú. Y la persona dice, ándale, pues es verdad. No lo veía. Y para mí era una magnificencia. Unos bambús así enormes, un bosque. Yo, alucinando pepininos. ¿Ok? Claro, a mí me gustan las plantas y yo veo plantas que los demás no vean. Entonces estoy allí mirando y digo, ¿te has dado cuenta allí al fondo que hay un árbol que tiene unas flores rojas? ¿Dónde? Y yo lo estoy viendo. O, como me explicaba mi cuñada, que estaba en una sabana en África, iban con el guía y dice, ven allí, al fondo. ¿Al fondo dónde? Allí. Allí hay un león. ¿Un león? No se preocupe, que está lejos. y ella con los prismáticos. ¿Y dónde? Y no veían el león. Y en cambio, él veía el león. Y no era un tema de vista. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante. Mis creencias están basadas en mis experiencias. Y por lo tanto, yo sé lo que tengo que ver cuando estoy en un sitio determinado. ¿Me siguen? ¿Ok? Por lo tanto, yo no me comporto igual en México que en Colombia, que en Santiago de Chile, que en Argentina o en Uruguay. Yo no me comporto igual. Porque ya he aprendido, ya me he adaptado. Por lo tanto, cuando llego a un país, a veces lo digo hasta en cachondeo, digo, me voy a poner el chip de ver el país que estoy. Y ves cosas que antes no veías. Y ya no las interpretas, comprendes. Porque te estás poniendo en el sitio de las personas cómo piensan y para qué dicen las cosas. Estoy en Colombia y veo yo un letrero que pone, este terreno no se vende. Y yo pensé, no has leído muy bien. El coche debe ir demasiado rápido. Y luego veo otro. Este terreno no se vende. Yo pregunto, oye, he dicho, Natalia, he visto 2 carteles que pone, ese terreno no se vende. Dice, sí, porque aquí te venden terrenos que no... Venden los terrenos de la gente. Muy bien, seguimos. ¿Cómo detectar nuestras creencias? Obviamente, mis creencias, como les decía, llevan comportamientos. Así como yo creo, así es como me comportaré. Por ejemplo, si ustedes van a México y me preguntan a mí, ¿algún consejo sobre México? Por ejemplo, el otro día estaba con una amiga que nunca ha estado en México, claro está, si no, no me hubiese hecho la pregunta, y le digo, ¿cómo te ha ido por México? Le digo, mira, hemos estado en Santa Fe, que, bueno, pues una de dinero, y tal allí, pues allí hay marcas Ferrari, no sé qué, todas las mejores marcas. Eso es un Manhattan de la Ciudad de México. Y me dice, por la droga, ¿no? Y digo, ¿cómo dices? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Pues eso lo dice como, hace sol, ¿no? O sea, convencidísima. Yo digo, no, son empresarios. No sé cómo han ganado el dinero, pero ya te juro que con la droga no. ¿Ok? Pero tan tranquilamente, será por la droga, ¿no? Pues va a ser que no. ¿Estamos? Así mismo, pero como, tomando, nada, hablando tan tranquilamente, claro. Yo soy muy susceptible de eso debido a la bioneuroemoción. He desarrollado mucho la capacidad de observar y de preguntar sin suponer.
Y uno de los mayores errores que cometemos es que suponemos las cosas. Y no se pueden imaginar, ¿eh? La adicción que le tenemos al suponer, ¿eh? No se lo pueden imaginar. No, es que no son conscientes, ¿eh? Hagan ese ejercicio. Suponemos 5 veces cada 3 segundos. Miramos una cosa y suponemos. Esta es una puta. Y yo le digo, tío, ¿y en qué te has basado? ¿Pero has visto cómo va vestida? Y dice, bueno, es que estamos en Colombia, tío, y en Colombia van las chicas vestidas así. ¿Ah, sí? Está proyectando un mapa mental. ¿Me siguen? Y se quedan tan tranquilos. Cuidado. Cuidado. Por nuestra salud mental, claro está. Los comportamientos que hacemos vendrían a ser como el orden explícito de un orden implícito. Estoy parafraseando a David Bohm, que es un físico, que ya no está aquí, en ese mundo, es un físico cuántico, fue muy amigo de Krishnamurti, que él hablaba del orden implicado y del orden explicado. Y el orden implicado vendría a ser, el orden explicado vendría a ser la conciencia nuestra. Y el orden implicado vendría a ser la mente cósmica, o que nosotros llamamos la conciencia de unidad. Y él explica el principio ontológico, que vendría a ser que el principio ontológico dice que es una persona que cuando observa el mundo lo hace con total permeabilidad, con total porosidad, con total absorción y con total transmutación. ¿Ok? Y su idea es, hay una mente individual que está conectado a través del principio de la no localidad con una mente cósmica. Y a partir de aquí podemos absorber cualquier creencia, cualquier interpretación de cualquier historia, por ejemplo, de la pregunta que hice al principio, de Dios. ¿Ok? A partir de aquí. Eso es lo que hacemos en bionormación. Por eso evolucionamos tanto. Porque realmente somos muy permeables, nos adaptamos a todo, a todo, a todo, a todo. He estado en Colombia y están muy interesados los empresarios en ese método, entre otras universidades, porque están viendo que eso es muy importante, porque una empresa es como un organismo, ¿estamos de acuerdo con eso? Una empresa está formada de departamentos que podrían ser como órganos, ¿no? El hígado podría ser la parte bancaria, la comunicación, la recepción, la gestión, la logística, etcétera, etcétera. Pero cuando toda empresa es lo suficientemente fuerte como su eslabón más débil. ¿Estamos? Y si una empresa, sus empleados entran en la competitividad, está muerta. O les van a sacar del trabajo. Porque lo que prima es la colaboración. Y la colaboración es un principio femenino. La competitividad es un principio masculino. Y no son ni buenos ni malos, sino se tienen que complementar. Pero un organismo tiene que competir con otro, no competir entre sí mismo. Y eso es lo que ocurre. Esto es un cáncer. Es un cáncer de las empresas. Y es un cáncer del organismo también. Y tiene que ver con las creencias. Todo tiene que ver con las creencias y con la cultura. Un pueblo chino, oriental, lo que prima por encima de todo es la colaboración. Un pueblo occidental, lo que prima por encima de todo es la competencia. Por lo tanto, no van a gestionar igual las mismas cosas. Es así de simple. ¿Ok? Muy bien. Para detectar nuestras creencias hay que hacer un proceso de disociarse. Obsérvate cómo te comportas, en qué escenarios estás, para qué vas, qué haces, qué dices, cómo te sientes y, sobre todo, no te justifiques. No hagas una cosa que no quieres hacer. Porque dentro de esas cosas que no quiero hacer están las creencias irracionales. Y las creencias irracionales todas empiezan por debo de, tengo que. ¿Les suena eso? Y cuando uno hace algo
yo tengo que hacer eso, pero yo siento que no lo quiero hacer, de aquí a una que te falla la homeostasis emocional, hay un nada. Y por lo tanto, empiezan todos los problemas. Y cuando más estamos proyectándonos en que quien tiene que cambiar el otro y no yo, y cuando más me rechace la idea de que en el otro está aquella parte que yo tengo que integrar en mí mismo, cuando más insista en eso, cuando más siga pensando que lo que estoy viendo yo tengo razón y quien tiene que cambiar es el otro, que es una de las creencias más tóxicas que existen en la mente de las personas que creen que están separadas, cuando más pensamos así, como dicen grandes maestros y grandes estudiosos, como Ken Wilber, más rápidamente se manifestará un síntoma físico. ¿Se acuerdan al principio que les hablaba del ambiente? El doctor Manuel Lesteller, médico oncólogo y epigenetista, ya hacía tiempo que decía que el cáncer es una enfermedad genética, por supuesto, pero sobre todo es epigenética. ¿Ok? ¿Sabe lo que dice actualmente ese médico? Que el cáncer solamente es un 10% genético. Atención. Por lo tanto, señores y señores, lo que nos está diciendo la ciencia, la relevancia que tienen nuestras emociones, y nuestras emociones están en correlación directa a mi forma de ver y entender el mundo. Por lo tanto, cuestionarnos nuestras creencias, cuestionarnos nuestros valores, cuestionarnos a nosotros mismos es el acto más sano que podemos hacer. ¿Me siguen? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Creencias que sustentan el mundo. Todas esas son creencias duales. ¿Qué es? Yo estoy separado de los demás. Eso conlleva un acto que se llama egoísmo, que es, si yo tengo, tú no tienes, y si tú tienes, yo no tengo. ¿Me siguen? Eso va a determinar un comportamiento, ¿sí? Que se llama pisotear al otro. Y además lo vamos a justificar. Y podremos decir cosas como, si no es él, seré yo, y si no yo, será él, por lo tanto yo. Así pensamos, así actuamos y así nos va. Otro, todos los problemas, como las soluciones, están fuera. Es muy fácil pensar que la causa de lo que ocurre está fuera, en vez de tú tienes la causa. Si yo pienso que la causa está fuera, por lo tanto, siempre esperaré que cambie el otro. Creencia en el juicio. Ya he hablado largo y tendido hace un rato. Hay cosas que no pueden ser perdonadas, lo cual creemos que hay un Dios, que somos mejores que Él, que además sabemos lo que no puede perdonar Dios. Por lo tanto, aquí tenemos un concepto de Dios. Un concepto de Dios que tiene muy malas pulgas, que vive en la quinta galaxia, que como no te portes bien, te va a mandar al puto infierno, y perdón por la expresión. ¿Estamos? Por lo tanto, estamos atrapados por esa creencia. Sí, sí. Bien atrapados. Si yo tengo, tú no tienes, ya he hablado, y creencia en el sufrimiento y en el sacrificio como algo bueno. Tu sacrificio y tu sufrimiento están alimentados por tu egoísmo. Porque tú te sacrificas porque esperas que con tu sacrificio el otro cambie. Y si el otro no cambie, tú te pones enfermo. Y cuando te pones enfermo dices, por tu culpa. Y lo decimos. Por tu culpa me pongo enfermo. Yo le contesto, será por la tuya, hijo. A mí que me calentas. Ah, y después de todo lo que yo he sufrido, así como me lo pagas. Digo, sufres porque te da la gana. ¿Y para qué sufres? ¿Qué quieres conseguir con el sufrimiento? O las creencias. Hombre, has tenido una niña, qué bien, ya tendrás a alguien que te va a cuidar cuando seas mayor. Ándale. Ya te han puesto el San Benito. Te han puesto la mosca como si fuese el Día de los Inocentes. Toma, ala, para toda tu vida. Y nos lo meten de pequeños. Y cuando son pequeños decimos, ¿verdad, niñita, que cuando sea papá, abuelito, tú me vas a cuidar? Y la niña dice, sí, papá. Y cuando es mayor, la chica no se casa,
no busca marido, no lo encuentra, los boicotea. Y cuando encuentra un hombre que la quiera, tal y cual, le dice que no, pero no sabe por qué le dice que no, porque está hipnotizada. ¿Soy demasiado duro? Soy blando, ¿eh? Así de cosas que nos dicen. Y luego no entendemos. ¿Y por qué yo repito? Y cuando viene un chico y cuando nos vamos a casar, no sé qué me ocurre, le digo, no, yo no sirvo para esto. Hipnosis. Y otros vamos a buscar qué pasó cuando eras pequeño. ¿Qué ambiente emocional estuviste viviendo? ¿Qué letanías te decían? ¿Qué historias te estaban diciendo? ¿Me siguen? Que están condicionando tu vida. Ahí tenemos al gimnasio mental. Renuncia a tus exigencias. Observa a las personas con las que vives y trabajas y los problemas que tienes con ellos. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya producido el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que hace sufrir. Anthony de Melo. Anthony de Melo te dice, cuando tú te enfadas con otro, que sepas que tú no te enfadas con el otro, ¿eh? Se enfadan las programaciones. Muy bien. La importancia de la epigenética conductual. Aquí la epigenética nos explica algo muy importante. Nos explica algo fundamental. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, somos información. Si somos información, resonamos. Y si resonamos, quiere decir que nosotros atraemos a nuestras vidas personas que nos complementan. Una complementariedad directa o una complementariedad inversa, pero nos complementa. Siempre estamos frente a nosotros mismos. Siempre, siempre. Ustedes no se han enamorado jamás. Ustedes han resonado. Si además se dice, uy, qué feeling que me da este moreno, ¿eh? O sea, si lo decimos, ¿eh? Oye, veo que has sintonizado muy bien con aquella chica, ¿no? Si hablamos así, ¿eh? O le decimos, ¿y tú qué le has visto? Lo jodido es que no se han visto. Porque si se hubiesen visto se pegarían un susto. ¿Eh? Resuenan. Eso al principio, el amor es ciego. Imbécil, tonto y más cosas. ¿Eh? Luego cuando se te cae la venda, te quedas mirando y dices, ¿en qué estarías pensando aquel día tú? ¿Eh? Y la verdad es que no pensabas. Estabas resonando. Pero eso no es malo cuando te des cuenta de eso. Luego la gente cuando pega ese bajón se divorcia. No, ahora es el momento de empezar a conocer a aquella persona de verdad. Ya se te ha ido la tontería. ¿Estamos? Porque toda relación tiene un sentido. Toda tiene un sentido. No desperdicien nunca una relación. Les digo de verdad y se lo digo de corazón. Una relación les puede causar dolor y sufrimiento. Quédense con la experiencia. Porque esa experiencia es suya. Ustedes resuenan con esa experiencia. No existe una experiencia por casualidad. Piensen esto muchas veces. Piensen. Y cuando se miran al pendejo o la pendeja de al lado, es que me gusta mucho la palabra pendejo. O sea, por ejemplo, yo cuando estoy en Chile, me gusta la palabra pololear. ¿Saben lo que es pololear? Pues aquí lo que decimos es follar. A mí me gusta más pololear, además, más fino. Más fino. Dicen, ¿cómo va la relación? Dice, están pololeando. Esto ya es importante. Cuando una pareja pololea es que está a punto de casarse. ¿Eh? ¿Ok? Por ejemplo, no sé, a mí boludo me gusta, pero en Argentina mejor que no lo digas. En pendejo, digo pendejito y ya está. Bien, lo que nos enseña la epigenética, que heredamos información que no tiene nada que ver con nuestro ADN y con los genes. ¿Ok? Por lo tanto, la epigenética es nuestra capacidad, repetimos otra vez lo mismo, de adaptarnos al entorno. ¿Ok? La epigenética, que indica más allá de la genética, nos permite adaptarnos. Pero fijaos la importancia de cómo la epigenética conforma también nuestra forma de ver y entender el mundo y para qué repetimos las experiencias. Cada uno de nosotros recibe la información de nuestros ancestros, pues esta no se puede perder. Para el individuo puede ser de mucha utilidad en ciertos momentos de la vida. La epigenética tiene pleno sentido para la adaptación del individuo al ambiente. Raquel Yeruda.
Raquel Yeruda dije, la epigenética proporciona un mecanismo para adaptarse a corto plazo. No podemos esperar a la evolución. Esta señora hizo unos siguientes estudios. Estudió a las mujeres que salieron de Auschwitz en el Holocausto judío, las terceras y las cuartas generaciones. Y se dio cuenta de una cosa, que la epigenética había hecho que estas personas, la tercera y la cuarta generación, habían desarrollado una forma de absorber el cortisol, en definitiva, habían desarrollado una proteína que les permitía vivir sin apenas comer. ¿Estamos? Para que vean cómo el ambiente conforma las historias. ¿Ok? Dice, no podemos esperar a la evolución. Tienes que actuar rápido. Por lo tanto, la idea de poder, en periodos críticos, transmitir algo basado en circunstancias imprevistas es muy buena idea. Y entonces la pregunta es, ¿cómo será tu entorno y cómo vas a lidiar con el hecho de que tienes un conjunto de herramientas de alguien traumatizado, pero tú no lo estás o no necesitas estarlo? Y eso es lo que realmente hemos heredado. Si hay un trauma más arriba, tú heredas ese trauma. Cuando alguien abre su mente a otra posibilidad, ¿me van siguiendo? Jamás puedes volver a la posibilidad anterior. Jamás. Por eso cuando la gente viene a mis seminarios les digo, os quedan 5 minutos para quedaros contaminados. Porque a partir de allá ya no lo vas a ver todo igual. Muy bien. Los descubrimientos de la epigenética han descubierto esas modificaciones, pueden transmitir a las futuras generaciones pues lo que os estaba explicando, el patrón de... Eso no voy a seguir. Por lo tanto, la herencia epigenética de las experiencias traumáticas tiene que ver con salvaguardar la especie, es decir, cumple una función de supervivencia. Y la influencia de nuestra historia familiar. Gallagher nos dice, no vamos a entender el aumento de trastornos neuropsiquiátricos o la obesidad, la diabetes y las alteraciones metabólicas en general sin considerar el enfoque multigeneracional. Y Ressler nos dice, las experiencias de los padres, incluso antes de la concepción, ejercen una gran influencia en la estructura del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Atención. Y la doctora Nisa Carey, también en su libro Revolución Epigenética, dice, los estados emocionales de mamá durante los 3 primeros meses de gestación van a marcar la vida de sus hijos. Señoras que van a tener hijos, tomen conciencia de eso. Por lo tanto, si viven con un pendejo que no les deja vivir bien, cámbiese de pendejo y búsquese otro. Porque es muy importante el ambiente emocional que está viviendo mientras está gestando. Muy importante. Una mujer que está gestando y por lo que sea se queda sin protección, o sea, biológica, o sea, sin marido, por la razón que sea, va a crear un trauma en su hijo. Y si es una hija, puede ser que esta hija no se case nunca. Y no sabrá por qué. No sabrá por qué. Porque lleva un miedo inconsciente. Por eso cuando hacemos tomar conciencia a las personas, y eso ya tenemos experiencia de miles de casos, piensen que ya hemos formado en bioenamoración más de 20.000 personas. Cuando vemos miles de casos, las personas cuando toman conciencia de eso, se permiten tener la experiencia que en un principio su hipnosis les está negando. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Se la permiten vivir. Porque ahora ya entienden por qué. Y la epigenética, ya los psicoanalistas explicaban eso, pero hoy la ciencia explica muy bien esto. Y hay infinidad de experimentos y casos. El niño no nacido es un ser consciente que siente y recuerda, puesto que existe lo que ocurre, lo que nos ocurre a nosotros. En los 9 meses que van desde la concepción al nacimiento, moldea y forma la personalidad, los impulsos y las ambiciones de una manera significativa. Están resumiendo lo que dicen investigadores. Cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. Y aquí ya nos metemos en el transgeneracional o en el árbol genealógico. Jung ya nos decía,
no es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Dice, porque si no, es como un reset, tendríamos que empezar de nuevo. O sea, las experiencias se transmiten de generación en generación por la supervivencia. Porque si no, ¿cómo vamos a aprender? Es así de simple. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, toda la información que llevamos de nuestros padres, toda la información que llevamos tanto por la parte paterna y por la parte materna, las proyectamos delante de nuestra vida. Y una forma de saber cuáles son sus creencias, siempre lo tienen fácil. Lo tienen delante. Lo tienen delante. Siempre lo tienen delante. Pero al que tienen delante lo tienen en forma especular. O sea, si usted se mira al espejo y levanta la mano derecha, el espejo levanta la mano izquierda. ¿Estamos? Por eso no nos reconocemos. Por ejemplo, una persona le pregunto yo, ¿qué es lo que más te molesta de tu marido? Y dice, es un rácano, es un tacaño. Y ella me dice a mí, no me digas que yo soy tacaña también, que te conozco. Y yo digo, pues sí. Pues no, me dice ella, digo, pues sí. ¿Tú cómo te consideras? Dice, yo muy generosa. ¿Y tu marido? Muy tacaño. Digo, pues los dos sois iguales. Dice, tú eres tacaña contigo. Y se quedó. ¿Eh? Tú vas dando, pero olvidas de darte. Y tu marido te lo recuerda. Él no da a nadie, se lo queda para ella. ¿Me sigue? Y el pecado que vemos en el otro es lo que tenemos que sanar nosotros. Por lo tanto, tienen un ejercicio fácil. ¿Qué es lo que más les molesta de su mejor maestro? Que normalmente pololean con él. ¿Ok? Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Porque sabrás qué información tú tienes. El universo, hay una ley que se llama complementariedad y todo se complementa. Y se ve en todas partes. Por ejemplo, yo que he estudiado química, se ve clarísimamente. Un catión busca un anión y se juntan para formar una sustancia estable. Por lo tanto, nosotros siempre nos sentimos atraídos hacia aquellas personas que llevan la misma información, pero que normalmente la tienen complementaria. ¿Me sigue? ¿Ok? Aunque muchas veces es directa. Por ejemplo, si yo llevo una información de que no puedo tener hijos, porque tener hijos son mucho sufrimiento, porque mis ancestros han tenido mucho sufrimiento, yo me voy a encontrar con personas que no quieren tener hijos o no los pueden tener. ¿Me siguen? Cuando comprendemos eso, lo entendemos, entonces nos planteamos, es como que la gente me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Digo, no tienes que hacer absolutamente nada. Ahora ya has comprendido. Y cuando comprendes, tu conciencia ha aumentado y por lo tanto los cambios en tu vida van a producirse solos. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es renunciar a que las cosas que sean como a ti te gustaría que fueran. Esto es lo primero que hay que hacer. Eso en el gimnasio mental se enseña muy bien, ¿eh? Renunciar a eso. Porque tú llevas una información. Por lo tanto, tú tienes que aceptar la información que llevas. Sabes que todo lo que te encuentras y todo lo que traes a tu vida tiene que ver contigo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con eso? Intégralo. Intégralo. No te pelees con aquello, porque allí tú tienes tu gran lección. Y cuando lo integras, ya habrá aumentado tu conciencia. Y cuando aumenta tu conciencia, obviamente, acuérdense de lo que he dicho, cuando te abres a otra verdad, cuando te abres a otra posibilidad, que es un gran ejercicio, automáticamente aparece una nueva circunstancia en tu vida, una nueva relación en tu vida. Por lo tanto, no se preocupen. El único trabajo que tienen que hacer es gimnasia mental. Mente flexible, plasticidad neurológica. Hablen de otra manera, observen cómo piensan, observen cómo hablan de los demás. Procuren no hablar de los demás como la causa de que les ocurre a ustedes. Hablen de ustedes como que ustedes se meten la castaña, la que sea, a través del otro. Nadie les insulta, usted se insulta a través de los demás. Nadie les está pegando, usted se pega a través de los demás. Usted no se encuentra al taxista pendejito que te lee no sé qué. Usted se encuentra siempre con lo que tiene que aprender. Siempre es así. No existe la casualidad en el universo. Todo es información, todo es resonancia. Por tanto,
Presten atención a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones. Todas están determinadas por sus creencias, por su forma de ver y entender el mundo. ¿Y la solución? Delante. No están sentados ni por casualidad donde están sentados. Un buen ejercicio sería mirar al lado y decir, tú, a ver, ¿tú de qué vas? Bien, por lo tanto, el objetivo de la bienemoción ya lo he estado explicando hasta ahora, ¿ok? Muy bien, prestad atención a la hora de indagar. ¿Qué pasó entre mis padres durante mi embarazo? ¿Qué ambiente emocional estresante viví durante los primeros años de mi vida? ¿Qué palabras se empleaban constantemente en casa? ¿Qué diálogos tenían ellos? ¿Cuáles eran sus motivos de pelea? ¿Qué me decían como si fuera una ley? ¿Cuáles eran las relaciones de mis padres con los suyos? Y todas esas preguntas, sin juicios, porque nos han introyectado nuestra forma de ver y entender el mundo. ¿Me siguen? Vemos el mundo por como nos hemos enseñado a ver. Nos han enseñado, las creencias no se pueden imaginar hasta qué punto nos llegan a limitar. No se lo pueden llegar a imaginar. Un curso de milagros nos dice que nuestras creencias convergen en el cuerpo. Y también dice que para que un pensamiento se convierta en carne, hace falta una creencia. Por lo tanto, uno de los mejores ejercicios que podemos hacer es empezar a dejar de creer. O sea, tenemos creencias, pero... ¿Ok? Muy bien. Tus experiencias no son casuales, no estás mal de la cabeza por hacer cosas ilógicas e irracionales. Estás procesando una información para trascenderla. No hay que hacer nada. La próxima experiencia, vívela desde esa comprensión y no la juzgues. Por lo tanto, si tú tomas conciencia de para qué te encuentras un tipo de persona y tomas conciencia, no esperes que vaya a aparecer otra persona. Lo normal es que va a aparecer otra vez igual, la misma. El universo es así de cachondo. ¿Por qué? El universo quiere estar seguro de que realmente has cambiado. ¿Me siguen? Por lo tanto, te enviará más de lo mismo para que tú digas, no, ahora no. Entonces, bueno, entonces más tarde te enviará otra vez lo mismo. No, que te he dicho que no, pues entonces no. Y luego te enviará lo que toque. Eso que acabo de decir, no se lo crean. No se lo crean. Experiméntenlo. ¿Ok? Si cambiamos nuestro ambiente emocional, podemos reescribir nuestra propia historia. Por lo tanto, ya han visto, repetimos, comprendemos y elegimos. ¿Queda claro eso? Ese es nuestro eslogan. Perdón. Por eso decía Annie Susenberger, lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras, se expresa después con dolores. Sin embargo, se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Y Nataliza Mateo dice, si yo te dijera que con solo tomar conciencia de un problema de salud tienes ya la capacidad de encontrar una solución al problema, ¿qué te parecería? Y eso es lo que hacemos nosotros. En una sola consulta, como quien dice. Esa persona ya no salió igual. ¿Entienden? Tenía una comprensión. No fue una comprensión de, ya lo entiendo. No, lo comprendió. Y además cuando le dicen, ¿no te das cuenta que tus hijas son complementarias? Dice, interesante. Dice ella. Es interesante, ¿no? Por eso, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. Carl Gustav Jung. Y ahora voy a pasar el vídeo corporativo, que lo van a entender muy bien, porque después de haber visto toda la conferencia y todo lo que les he explicado hasta ahora. ¿Te has dado cuenta? No somos tan dueños de nuestros actos como creemos. Nuestra cultura nos condiciona. Nuestra familia nos condiciona. Nuestras experiencias nos condicionan. Y caemos
caemos en los mismos conflictos una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que un día te das cuenta que no repites las cosas por casualidad. Queremos ayudarte a entender tus conflictos para que cuando te vuelvan a suceder, decidas cómo vivirlos. Comprender para poder elegir. Enric Corbera Institute. Muy bien. Ahora se entiende muy bien, ¿verdad que sí? Por eso, cuando repitan la discusión con su pareja, con su amiga, con su jefe, acuérdense, no te estás peleando con él. Son los programas que se están encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias.